Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Vamos a continuar la partidita. Muchas gracias por estar ahí otro día más. Y bueno, hoy el capítulo de hoy se nos va a poner interesante porque estamos en una zona subterránea y vimos que había alguien encerrado en una especie de celda. Y es posible que sea de alguna misión que tenemos nueva. Ayer estuvimos hablando con Ken, nos mandó a investigar, pues bajo de donde estaban ellos ahí en el campamento. Bueno, en la zona de donde estaban ellos, del campamento provisional que tienen. Y descubrimos, pues, los trapos sucios que esconden aquí los maestres blancos, Raymond y compañía. De hecho, vimos al espíritu de Raymond y hablamos con él. Y lo que pretendía Dalis, ¿no? Pretenden hacer una especie de acto de purga o algo así con la gente. Y entonces, pues, a ver si sale aquí algo. A ver, la caza de Dalis. Bajo el cuartel saqueado encontramos la cámara secreta de los maestros blancos. El rastro de Dalis se nos llevó hasta la catedral y hasta la tumba de Lucia. El caos llegó a Arx el día de Lucia. Mientras los ataques a los bancos empeoraban, los paladines de la orden divina se volvieron contra sus cámaras maestros. Vale, la cruzada de los maestros. Redeman es en realidad Braco, el rey hechicero de la fuente resucitado. Dalis lo controlaba con una correa de dominio y lo usó para encontrar la etérea. Y entonces tenemos que hablar con Tarkin. Tenemos que enfrentarnos a él. Vale, pero ¿cuándo sacamos de aquí? Vale. Y bueno, pues recorriendo todas las estancias esas subterráneas hemos llegado aquí. A ver, ¿qué nos no puedo pasar? Joder. A ver, quita algo de aquí. La caja esta. La pongo en la trampilla. Ay. Ya. Sigo sin poder moverme. No te lo pierdas. Es que no puedo. Me voy a tener que romper esto, tío. No, por culo. Hostia, no me deja pasar. El toque. Vale. ¿Qué cojones traman estos? ¿Qué tramáis, malhechores? A ver, vamos para acá. Desde aquí arriba a lo mejor los podemos pillar. Subir todos. La clemencia es poder. Habla con el sabio paladín. Los paladines tenían a la prisionera encerrada en una jaula mágica dentro de una cámara interior. Vale, se puede hablar con ellos, o sea que no hace falta que... Lo decía porque se queden ellos arriba para pillarlos desprevenidos. Voy a hacerlo así, por si acaso. Es que los combates empiezan a ponerse un poco chungos, ¿eh? Es que todavía no he subido de nivel al 19. Queda poquito ya. El máximo es 20. Pero ya empezamos a encontrarnos con gente de 20. Vale, es que por aquí no puedo bajar. Ah, sí, por aquí. Vale. Tiene ensangrentado. Los experimentos continúan a buen ritmo. He cubierto a los prisioneros de larvas cerebrales como estaba previsto. De momento ninguna ha llegado a mantenerme como un módulo satisfactorio. Hay mucha actividad ahí fuera. Oigo ruido de lucha, pero no tengo tiempo para investigar. Debo crear un módulo antes del día de Lucia. Los paladines se me han encerrado aquí, en mi propia celda de investigación. Dicen que me está investigando por conspiración con el anillo negro. Increíble. Han pasado días. Ni una palabra, ni una señal. Nada. No tengo ni idea de qué está pasando en el mundo exterior. Mis experimentos se han echado a perder. Anoche vino uno de los paladines. Dijo que saben que he estado conspirando. Dijo que vendrá a interrogarme mañana. No tengo ni idea de qué está pasando. El resto del diario está en blanco. ¿Esta es la tía esta que salvamos? ¿Antes? Podría ser, ¿no? Podría ser. Vale. Podría ser, ¿no? ¿Esto dónde lleva, tío?
Un escudo. A ver, a ver. Mejor que el que tenemos, tío. Perseverancia, precisión. Inflige quemado al entrar en contacto. Nivel 19, el escudo, ¿eh? A ver. El que tenemos también es bueno. Hostia, mirad todo lo que tiene este, ¿eh? Lucio se llama este, tío. Un escudo propio de los lagartos, redondo y muy ornamentado, que tiene las marcas distintivas de la casa de la guerra. Ahora, este mete de esquiva, perseverancia, una mano, resistencias, tiene un montón de resistencia, tiene 3 de fuerza. Hombre, con el nuevo meteríamos pues un poquito más. 871. Son 150 puntos más, pero fijaos todo lo que tenemos con el otro. Este lo que pasa es que mete quemado. También es un plus. Va, prefiero quedarme el otro de mientras. Metemos ya mucho daño. O sea, es que... Vale, pero también tenemos armadura mágica más todavía. Hostia, mira, fíjate. Pasa que sacrifico la fuerza, pero es que fuerza tenemos un porrón. Va, me lo equipo. Me lo equipamos. Va. Me lo equipo. Bien. Y así es Lora. Hostia, qué bien. Ya estoy petado, gente. Estoy petado ya. Ya estoy petado. Esto... A ver. Por tipo. Esto es lo que tengo ya aquí ya. A ver. A ver si se lo puedo pasar a... no. Mover objetos. Mover. ¿A dónde los ha movido? Hostia. Mierda. No. Vuelvo a cargar. Carga la partida, que no sé lo que he hecho. Mover objetos que lo lleva a Lady Vengeance. ¿O dónde, tío? Por cierto, si Lady Vengeance está roto. Ah, vale, pero podrías ir al plano de los ecos. Vale, llevo aquí el peso, vale, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Me lo he equipado ya? Sí, está equipado ya y todo. Bien, inventario. Vale, vamos a... Es que... Vale. Claro, es que no puedo... Ah, sí que se pueden enviar, sí. Enviar a bestia. Vale. Así me quito peso. Pero todavía le puedo enviar más cosas. Vale. Bueno, sobra. De momento sobra. Vamos a ver qué pasa aquí. What's this? Who are you? I can't deal with any more interruptions today. Hostia, sí es un Tego. Pero, hostia, pero ¿cuántas vidas tienes tú? Give me room. I feel a breakthrough approaching. She cradles her head in her hands, then pivots towards the prisoner. Her mouth opens, yet nothing spills forth. No sermon, no screed, no threat. She turns back to you and grimaces. Too late. The spark's been snuffed. I trust you come bearing gold or godhood for me. Señalar a la no muerta encarcelada. ¿Qué delito cometió? Hacer un gesto hacia la celda protegida. ¿Qué es todo esto? Bueno, ¿qué delito cometió? What led to this freak's imprisonment is a mystery as unsolved as the void itself. We found her already caged, cursing the magisters with hexes vulgar enough to turn even a dwarf's cheeks red. The evil is strong in her. Her words are soaked in it. They squirm into your mind, planting warm memories you've never had, mesmerizing you with candy-sweet sights and scents. Visions of Windigo's attack on the vessel sailing to Fort Joy fill your head. You look to the south.
and your memories contort and coil. Windigo cradles you in her arms, stroking your head as the waves crash around you. I'm sorry, Buttercup. I was bewitched by his promise. Forgive me. You shake your head and the vision is gone. Your eyes rest not on the prisoner, but on the paladin. Sugerir que maten a Windigo si tan peligrosa es. No tiene ninguna orden para mantenerla encerrada. Exigir que la liberen. Hacerle un gesto para que se aparte. Te gustaría encargarte de este interrogatorio. You underestimate her. You'd have me stand idle as she raises arcs to the ground. In that moment, you hear music, a lullaby. You glance at the cage. Windigo stands silent. You squint and shiver until the melody no longer echoes in your ears. Persuadir con constitución, apoya la mano sobre su hombro, no permitirás que ni ella ni su gente sufran. Persuadir con memoria, burlarte... Memoria, héroe, mantener el puño en alto. Ya te has enfrentado a esta mujer antes y fracasaste en tu tarea. Es hora de enmendar ese error. A ver. I understand. Perhaps you are as dangerous to her as she is to us. There can be no success without risk. I will give you the space you need then. May Lucian be your guide. Things are under control. La clemencia es poder. Vale, al ser la paladina Olivier, su nuevo carcelero, el destino de la prisión aún no está decidido. Los paladines ya no son un problema. Ocúpate de Windigo del modo que consideres apropiado. Vas a morir entre terrible sufrimiento. Bueno, voy a decirle a esta peña que baje entonces, ¿no? Okay. Bueno, a lo mejor si tengo que pelear con ella, no me fío. Ah, da igual, que baje. You step up to the cell to look at the skeleton you know to be Windigo. The barrier mutes her source, but it isn't her source you fear, but something more, a shadow. She says nothing, but you still hear her words. An unexpected pleasure for both of us, I'm sure. She looks to the nearby device, and an urge engulfs you. An urge to power down the device to release Windigo from her Sucumbir al cell. impulso, la liberarás y pondrás fin a estos jueguecitos suyos de una vez por todas. Sobreponerte al impulso. ¿Qué se consigue liberando a Windigo? Resistirte al impulso. Mientras quieras que siga encerrada, seguirá encerrada. Enfrentarte a ella. No debes meterte en tu mente. No debe meterse en tu mente sin permiso. Her mouth remains closed, yet her voice settles in your mind like a damp fog. There are others, his chosen, yet I am no longer among them. They seek what you seek. The hammer. I am ready to share what I know. The God King rejoices as long as I am chained. Free me, and we might hobble him. ¿Me estás diciendo que ya no estás a favor de él? The voice is gone. Windigo is still. ¿Qué hacemos, gente? No more lies, Godwoken. No more treachery, no more death, no more betrayal. You can be free of me, and I can be free of him. Dropping the barrier requires a sacrifice. It won't be for naught. ¿Por qué cree que merece ser libre? I can no longer abide by the God King's will. He would scour me clean and suck me dry of all that was ever mine. I will never be among his chosen. But I know the ones still basking in his favor. Free me, and you too will know them. No sé qué hacer, tío. Ha perdido la fe en el dios rey. Quiere ser libre. Pues lo hacía todo por él, sinceramente, no sé. Pero también, claro, ha cometido muchas injusticias y asesinatos y cosas. Help me break my dropping the barrier requires. Then free your source that you might free me in turn. It won't be for naught. Libera tu fuente para liberarme a la vez a mí. ¿Cómo quieres que haga yo eso? Quitando esto.
You reach your hand towards the device, and your inner source is stifled, as if you'd never rid yourself of that cursed collar. Vale, recordar la herrera de Fuerteventura que te quitó el collar. Intenta copiar su técnica y deshabilitar el dispositivo. Sacrificar tu fuente en la máquina. Tal vez puedas sobrecargarla. Oh, vamos a hacer lo de la herrera. After a bit of tinkering, the machine whines pitifully, and the shield surrounding the cell flickers off. Come to me, sweets. She steps forward, slowly but confidently. She holds out her hands, bony palms up. They emit no fire, no ice, no curse. The God King no longer grants me his favour. Mask ripped from me and flesh flayed to bone, because the God-woken still walks Rivellon. Now he's chosen another. I should hate you for what you've done to me. Hate you for the hell I've lived. But I hate him so much more. He loved me when I was useful. He cast me out when you failed to die. Go to the new chosen. See that he suffers. See that the God King suffers. In your Preguntar por qué se alió con el dios Raya para empezar. The Covenant. It sounded so beautiful. Eternity right there at my fingertips. Yet it's all a lie. There is no grand reward. Es que no dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues esto podría sernos útil. O una trampa. I was so naive. The God King told me I was special. He came close, and then closer still. Hearing him, feeling him, it was like crashing over a cliff and having him catch me over and over. I failed him. You just wouldn't die. Insistir en que vaya al grano. ¿Quién es ese otro elegido que ha mencionado? Preguntar qué pretende hacer ahora. Preguntarte cómo acabó nuestra prisión. Bueno, vamos a insistir que vaya al grano. Just regain his affection. I might taste it again. Linda Kem. Mira que lo sabía yo. Es que no me acordaba vagamente, gente. Me acordaba vagamente de este tío. Ostras, que es un traidor también. The God King's current beloved. No more skin in his real bones than on a peeled jackfruit. Y aquí está lo de Isbel, que tenemos que hacerlo también. The dwarf called Isbel. She bends to the king's every whim. If you want to get to the God King, you go through Linda Kem. You topple his tower of lies. Vamos a preguntarle. A propósito de Kem. No, the God King's ¿Kem es del anillo negro? Preguntar cómo puede estar segura. Bueno, aquí dice que intenta destruir el anillo negro, no pones... A ver. It wasn't difficult to figure out, I assure you. I came seeking Dallas. Kem wants her, too, as anyone could tell you. I crashed one of Lady Kem's little tea parties, did a little snooping. The Void's vapor there was plain as night to me. You'd suppose we should work as one, but no. The God King loves to play his game of favorites. Kem was promised a place at the table, and he's doing what he must to secure it. Alone. Oh, honey. The God-woken rests in a bed made only of lies. Did you expect him to offer God-woken his calling card and invite them to meetings? Still, the signs are there. A once-loving husband now estranged from his confused wife. Es que si os disteis cuenta, cuando estamos registrando la anterior sala, quería que nos fuésemos. No le gustó que estuviésemos hurgando por ahí. Vale, a propósito de Isbel. Preguntar cómo está tan segura de que Isbel trabaja para el dios rey. Bueno, nosotros ya lo sabemos. How could I not? Her work on Black Peak Isle is legendary, or so she tells it at least. The king has an eye for the arrogant. They make such valuable stewards as they clamour for his favour, as I well know. I can't say for certain, but I bet you could simply sniff her out. Busca el montón de mierda más apestoso que puedas encontrar y seguro que ella está justo en el centro. Foulest pile of shit you can, and she'll be wallowing in the middle.
Preguntar por la prisión. ¿Cómo acabo en una celda? The God King. He said if I could find Dallas, eliminate her, I could take my place by his side again. But Kem, he doesn't like competition. All it took was a few whispers. They spread to the Magisters quickly. The Magisters, they've got ways of silencing Source. They knew exactly what to do. The Observar que sigue vinculada a la alianza. When ¿Qué they le espera a found me, they'd no continuación? idea what to make of me. I go to Kem, or his estate, rather. He's got a sworn breaker scythe. It'll free me from the Covenant. I'd be mortal, yes, but no longer a slave. Vale, una ropa de juramento la tenía. Si me lo hubiese quedado yo, que se la dimos a Mira, ¿os acordáis? A lo mejor se la podríamos haber entregado. Bueno, pero dice que el Orquet tiene una. This creature, this monster, would have seen us drowned at sea. Claro. Kill her. If the God King has truly abandoned her, then this is our chance to slay her once and for all. Windigo has done nothing before to earn my trust. This changes nothing. Aquí la gente manda, ¿eh? El pasado pertenece al pasado. Por lo que a mí respecta, merece nuestra confianza. Ya malgastaste tu oportunidad de hacer lo correcto. Estás acabada. Ya, bueno, nos ha hecho toda la información posible. Y lo siento mucho por ella, pero tiene que morir. Esta tía no me fío un pelo. ¿Tú sabes? Esta, la que ha liado. And so it is. I will break the contract, God Woken. If not with your help, then in spite of it. Vale. Me cago en la leche. Ahora se va arriba. Si llego a saber, no lo muevo. Qué maldita es. Ahora la bajamos, no os preocupéis. La bajamos de ahí. Cuando quieras paras. Vale. Allá, hija. ¿Has terminado? Venga. Vale, vamos a bajarla de ahí. Estás tú muy a gustito allá arriba, ¿eh? Ahí. Vale, se me ha caído encima. ¿Me he hecho daño? No sé qué he hecho ahí. Madre mía, casi me la cargo. Vale, está muerta ya, gente. Y ahora metemos esto y ya liquidado. Lo siento, Windigo. O Windigo, como se pronuncia. Ay. Había que acabar con ella, gente. No me fío yo de esta tía. Yo no sé lo que hice en la otra serie, la verdad, no me acuerdo. No recuerdo, tío. No tiene nada, tío. Bueno, pues nada. Vale, vale, crónicas, capítulo 6. Nos topamos con Windigo, la asesina de nuestro viaje a Fuerte el Júbilo, ahora enjaulada por los maestros. Pusimos fin a su sufrimiento y al que pudiera causar en el futuro, claro. La promesa eterna. Windigo nos dijo que Kem oculta una guadaña rompe juramentos en algún lugar de su hacienda y que pretende llevársela. Vale, y archivo. La clemencia es poder. Ocúpate de Windigo del modo que consideres apropiado. Bueno, nos enfrentamos a Windigo. Ya está. Ya está. Vámonos de aquí, ¿no? Vale, por aquí había un sitio por el que subir que no sé dónde nos va a dejar. Exactamente. No sé dónde estoy.
Vamos a la prisión. ¿Dónde estoy, tío? Esto es la prisión. Stand back there. The Magister's made a stand here and we're still cleaning up. Vale. Vale, pero tenemos permiso para estar aquí, Aquí debajo hay fuente. No es importante por aquí. Por aquí. No, nada, interesa un poco. No sé por qué, pero me ha dado la intuición. Estamos aquí en unas celdas. Digo, voy a tirar la visión espiritual. His eyes are filled with pain and terror, and his hands grasp tight to each other, clenching and clenching, harder and harder. In this dingy hole. Me acabo de meterse aquí donde trabajo duramente, pero como recé por un final, al final sigo rezando. Héroe, decir que no hay nada de justo en la tortura. Decirle que eres la respuesta a sus plegarias. Decir que no hay nada de justo en la tortura. Por la gloria de Lucian, no hay tarea pero poco digna. Aquí convertimos a las abominaciones en siervos del Señor. Cuanto más poderoso sea el hechicero de la fuente, mejores mouros salen. Para servirlo mejor, pues a él le rezamos siempre. Eres la respuesta de su plegaria, consumir la fuente. Hala. A callar. Estáis aquí torturando gente haciendo experimentos, convirtiéndolos en mouros. Tira para allá, hombre. Tira para el salón de los ecos. Maldito. Aquí arriba hay cositas. Cositas y gente. Trigo. El rico trigo. A ver, estos que dicen. Protector paladín. A ver, esta. Cartelera Jonah. Prisioneros desaparecidos. ¿Faltan prisioneros? Preguntar dónde se pueden haber metido. That is the ever-elusive mystery. These weren't escape artists. They were thieves and drunkards, imbeciles and liars. Para hacer una mueca de sagrado, los paladines son malos guardianes o malos archiveros. Turned from slugs. Hardly. The jailer's records are clear. 564 men and women were signed in and never signed out again. I'd say this was an oversight in record keeping, but I know some of those names, and they are nowhere to be found. No se encuentra por ninguna parte. Vale. The damn cells were empty. The Magister's arrested hundreds. Desaparecieron todos. Vale, los prisioneros desaparecidos. Busca pruebas. Antes de que los paladines tomasen el cuartel de los maestres de Arx, los prisioneros empezaron a desaparecer de sus celdas. Pero tengo, vamos a ver. Para investigar tendré que entrar. ¿No, gente? No sé si me van a dejar abrir esto. No se puede forzar la cerradura. Vamos, habrá que pedirle la... ¿Robo que ha dicho? ¿Nivel de robo bajo? No puede ser. A lo mejor necesitamos la llave.
no sé qué. El avatar de la divinidad. Especula sobre los orígenes del primer divino. Cuenta que los siete se unieron para crear un único Dalit mortal al que otorgarle el poder para rechazar el vacío. Según cree, esto ocurrió en numerosas ocasiones antes de que apareciera Lucian. Le resulta sorprendente que todavía no tenga un sucesor en la lucha contra los bancos. Sospecha que podría deberse a un posible regreso del mismísimo Lucian. Aquí se refleja un atisbo de ansiedad en un texto musical y sentirá temor. Lista de prisioneros. Vale. Gomorra, Roma, no sé qué. Maestro Timor, fallecido, es el que hemos hablado con él. Espérate, a ver si veo la llave. Aquí no veo ninguna llave. Tell Lord Kem that we won't let this lie. No me dice nada de la llave. This makes no sense. Come on, let me out. Quiero hablar con él. A ver, déjame hablar contigo. Eso. She spits at you. From the darkness of the look in her eye, there'll be no talking to her. Vale. Well, hello again. La línea de Selby. Welcome to esta es la que está prisionera, very tío. humble abode. Vale, has oído a Kem acusarla de traición. Pedirle su versión de la historia. Preguntarte qué haría para que la encerraran aquí. Bueno, quiero su versión. Guess I heard it too. The man has some curious ideas about what constitutes treason. I refuse to raise a hand against fellow members of the Divine Order. Refuse to buy into Kem's lie that they're all Black Ring puppets. Parece que esta ciudad se está viniendo abajo. Preguntar qué está pasando. Preguntar por la tensión que hay entre los paladines y los maestres. ¿Cuál es su origen? No parece que Kem le caiga demasiado bien. Preguntarle qué sabe de él. Kem's always been a hard man. His steel was forged in the war with the Black Ring. But recently there's something else. He's turned cold. Not cruel, exactly, just harsh. Dispassionate to a fault. They say it's the Void Woken, that he's too worried about Rivellon to worry about people. Maybe that's it. Or maybe years of fighting finally broke him. Your guess is as good as mine. Although, I've heard whispers. There are places in Kem's mansion that nobody goes but him. One has to wonder what he gets up to. Parece que esta ciudad se está viendo abajo. Preguntar qué está pasando. It's not just the city. Todo nos lleva a la The mansión Divine Kem. Order is coming undone at the seams. There's never been much love lost between the Paladins and the Magisters, but this... brawling in the streets... Vale, preguntar por qué la Orden Divina está tan dividida. Too many Paladins from noble families, and too many Magisters that started as working folk. Of course, the Paladins were the first recruits of Lucian. So, many saw the Magisters rising through the ranks as a threat to their order. Lo típico, Pig ¿no? farmers leading lords, they said. Y plebeyos. But now that some white Magisters have been found colluding with the Black Ring, now that Kem has his excuse, it's war. I'll see you again, I hope. The company in here lacks a certain charm. Vale, intentamos liberarla, tío. Que tendríamos que cargarnos a toda esta gente. Es que estos tampoco tienen culpa. Vale, es Kem el que está supuestamente poseído. Vale, por el anillo negro. ¿No? La misión de aquí tampoco me... Ni me viene ni me va. It's a waste of time. La verdad. Escudo de paladín, escudo de paladín. Espada de maestre. Eso es lo que estaban ahí arriba. Hombre, ahí hay cofres y de todo, ¿eh? Ojo, ¿Por dónde hemos venido nosotros, tío? ¿Por aquí? No, ya no sé. Voy por aquí. Las manos quietas. Actitud -5. Vale. Se está viendo. Y aquí hay cosas, ¿eh?
Podré coger esto. No se puede. Ah, sí se puede. Ah, no, pero ¿por dónde lo estás haciendo? ¿Qué haces? What the fuck? Anda, mira. La ha movido desde ahí, tío. Qué fuerte. Los experimentos continúan a buen ritmo. He cubierto las prisiones de larvas cerebrales como estaba previsto. De momento, esto ya lo hemos visto. Va, porquería. No puedo moverlo. Tendría que meterme aquí dentro yo. A ver. Vale, a ver. No hay nada, en serio. No hay nada, tío. No me jodas. El libro. Si en este manfleto hay algo de verdad, puedes fabricar una auténtica poción de amor. Si la persona que lo quiere... Esto no me va sin nada, ¿no? Bueno, una recetita. Una recetita. Vámonos de aquí. Por aquí. Y ahora estamos en el cuartel. Paladín de Blanchefort. Ah, mira, esto se está muriendo. The paladin presses a wad of fresh bandages upon a steadily bleeding leg wound. For a moment, it seems to work, but then the bleeding suddenly gets worse. Damn it! Ofrecerle una poción de curación. Vale, preguntarle a la paladina cómo se hizo ese rey. Bueno, se va a ofrecer una poción. My thanks. This is just what I need. The potion takes effect, but then your ear catches the faintest sound of angry whispers, and the bleeding suddenly intensifies. Oh, no se le cura. The paladin claps her hand over the wound in an effort to stem the flow of blood. What's going on? It looks like it's nearly stopped. Vale. Then it ¿Cómo just se la hizo starts la again. herida? One of the magisters didn't know when he was beaten. Drove a spear into my knee. He should have aimed higher, though. I didn't give him a chance to land a second blow. Joder. Si tienes ahí porciones... No hay nada interesante. No sé si la puedo ayudar. Ah, mira, aquí es donde cogimos la nota. O sea que podríamos haber bajado por aquí. Ah, pero a lo mejor no hubiesen dejado entrar los que estaban ahí en la... en la prisión. Aquí es donde estaba Ken. Nos podríamos enfrentar a él directamente, ¿sabes? Y que le den por culo. ¿No? A lo mejor no está aquí ya, ¿no? Ya no está aquí. Pero me ha dejado su escritorio. Vale. Pues vamos a otra zona. Mientras que no sé qué dice. Estoy aquí mientras que está haciendo no sé qué. Ahí a currar, chaval. Oh, by the divine, thank you. I'll never forget this. Ah, mira, esta es la otra. La mujer de la que, con la que hemos estado hablando. Ah, mira, hemos completado la misión.
No sé. Venga, una potas. Ya está. Vale. A ver por dónde vamos, gente. Hacienda de Michelle Ross. Esto había que investigarlo. Luego tenemos la mansión de Kem. ¿Dónde vamos primero, tío? Ah, vamos primero al barco, gente. Espérate. Que si no se me olvida. ¿Dónde está el cabroncete este de Tarkin? Tarkin. ¿Dónde se ha metido, tío? Ah, desde aquí no lo puedo ver. Es que si con el ratón puedes pasar por encima de los circulitos y te dice quién es. Ah, creo que me dijo que estaba en el salón de los ecos. Espérate, creo que me lo dijo, que se iba para allá. Hay que hablar con Tarkin, gente. The statue, the bottom drop. Mira, Han. Aquí están todos. Hola, Gareth. How can I help? Go with honor. Vale, Tarkin. Aquí no está, aquí está, aquí está. You must truly savor my company, Godwoken. Bueno, primero voy a preguntar cuánto falta para que Anatema esté lista. Would you rush perfection? It will be ready de when it's momento ready. no la tiene. Decir que estás al tanto de su participación en la resurrección de Bredeman, o mejor dicho, el rey Branco. Preguntar si podría ofrecerte ayuda o consejo. Vale, este. Tarquin's jaw tightens. Lo tenemos pillado. I dabble in all forms of learning, necromancy included. Can you really blame me for being talented? Can you really blame me when I'm forced to use my skills against my will? Vale, es que seguro, sabía yo que me iba a hacer esto. Replicar que resucitó a uno de los tiranos más viles que han hollado este mundo. No hay nada que excuse el haber sido partícipe de semejante empresa. Admitir que no es culpa suya que lo obligaran a traer de vuelta a Oráculo. Bueno, no, es que... Who are you to judge me? Weren't you willingly trying to help those leeches? Those so-called gods? Their lustful power is the root of all misery in this world. ¿Cómo le da a la labia? But yes, I did it. I ushered Brachus Rex, the mad sorcerer king, back into the land of the living. I hope you'll admit that is impressive. Dallas willed it, and I was in no position to refuse. She wanted to use Brachus to sniff out the Aeteran, to use a tyrannical king as her personal bloodhound, so she could get her hands on the most powerful purging device the world's ever seen. She thinks she can control him. She is wrong. A creature like him will find a way to break his shackles. He must be eradicated. That's why I sought the pieces of anathema. It's the only thing that can slay him. What could possibly best the greatest act of necromancy ever performed? Reversing it. That's what. Mira, ahí está. Here, la anatema. Take anathema and keep it close. Sin ella no eres nada Without para it, you are nothing to Brachus. Me podría haber esperado haber subido de nivel, porque ahora me la va a dar de nivel bajo, ¿a que sí? O no sé. La promesa eterna. You must truly savor my company, Godwoken. Vale, la cámara del Interchem. Registra la mansión del Interchem. Vale. Crónicas, la promesa eterna. He creado un antiguo artefacto llamado la rompejuramentos. Al parecer puede liberarse a su portador de cualquier pacto mágico, de la incluida la alianza. No, era esto. Sí, vale. Y archivado, un rey renacido. Tarkin asegura haberle devuelto la vida a Branco contra su voluntad. Nos dio a anatema, que supuestamente es la única arma lo bastante poderosa como para matar al dios loco de la fuente. Vale, de nivel 19. Es que sabía yo que me la tenía que haber puesto de nivel 20, gente. Esta es a dos manos, ¿eh? Joder, pensaba que era una, tío. O sea, veré lo que quita esto. Durabilidad 1 de 1, dice.
La leyenda dice que esta antigua arma sería capaz de derrotar incluso el poderoso rey Braco. Es irreparable, o sea, en cuanto se rompa, se ha roto. Bueno, no lo voy a equipar. Habrá que esperarse para equipársela, ¿no? O que se la equipe bestia ya, ¿no? Pero es que, como se rompe, tío, la dejaremos para la batalla final o lo que sea. ¿A que la vendo? Mira lo que vale, tío. 25.000 pavos, ¿sabes? 25.000 pavacos. Vale, Arx. Plaza de la ciudad, ¿no? Sí. Vale, pues nos vamos. No sé si primero aquí. Es que este creo que nos podía ayudar. Aquí hay un montón de peñas. Seguramente estos te vendan cosas, ¿no? A ver, por ejemplo este, a ver. Comerciantes. Pues tiene aquí un montón de cosas. Esto supongo que también, ¿no? The elf stands in front of a cart. Don't fret, my friend, and don't fall. May the gods watch over. Too loud. What do you think the paladins would do to us if they heard you going wrong like that? Vale, tenía que comprar con bestia. Bueno, aquí tiene de todo. Pues es que no merece la pena. Bodies in the streets. This place isn't free, not anymore. 38.000 pavos, ¿eh? No te creas tú que no tenemos tanto dinero, ¿eh? Si queremos comprarlo. Iba a hacer algo. Sí. Esto tengo que hacerlo ya, porque si no se me va a olvidar. Vean. Por tipo. Eso es. Enviar a Lose, que tiene 2. Vale. Y aquí esto lo voy a dividir. Dividir objeto de 10. Y le voy a dar 10 a... Sí. Perfecto. Listo. A mí esto hablan de la boda, gente. Sí. Ah, esta creo que es la parte de la boda. Ahí están los enanos. The royal guard's eyes widen as you approach, beast in tow. His calloused fingers reach towards the wolf insignia adorning his uniform. Marcus Miles. Beast remains silent, though his clenched jaw reveals his resentment. He moves his hand towards his weapon. Calm yourself, Marcus. You don't know me, but I know you. The rebellion lives. Se llama Marcus. You're lucky to have found an ally here. Bestia. You won't find many in this house, and certainly not among the Queen's regiment. That Isbel hasn't found me out is a minor miracle. Justinia. Is she inside then? I'm told Justinia came to express her best wishes to the bride and her father. Whether the Queen's still inside after all the commotion, I can't say. It seems the Void sent some uninvited guests. And I imagine Ross found Justinia a suitable hiding place. Vale. The guard leans closer to Beast, his voice tight. The rebellion is in danger. You are in danger. Do not reveal yourself here, Marcus. Está con the nosotros, guards won't know you unless you announce yourself. Your rebels braved the hinterlands, they braved the wave dancer, and now they brave a poisoned court. They need you alive. He nods to the door, then takes the rigid stance of a proper royal guardsman. Vale, me está diciendo que me deja pasar. Okay. ¿Me ha hecho eso? Should do a stock take. Maybe tidy the shelves. Glass. Oh, I didn't see you there. Sorry, it's been quite a day. You need a hand with anything? Decirle que tienes una invitación para la boda. Decirle que el enano Lohar te envía para hablar con Michelle Ross.
La isla está muy bien vigilada. Preguntar si los ladrones le dan mucha guerra. Preguntar a la cabeza. Espérate. ¿Qué tiene este tío? Nada. He rubs his jaw in thought and gives you a long look. Slow, eh? The boss has been getting messages from dwarves all over, but that is an interesting one. Vale. He's not exactly everyone's favourite dwarf. But talk to the guard at the door. I really shouldn't say que tengo anymore. una habitación. Wedding! Barduna, haven't you heard? Ha corrido una tragedia, esto me I'm acordaba. so sorry, there's been a tragedy. Sí. You can head into the garden to see for yourself. Ahí pasó una If movida. you've the stomach for it. Not sure how much longer I'll be here, but if you've a need of Fíjate supplies, que la let tienda me parece know. muy vigilada. No, the boss's daughter was tying the knot. Guards were to make sure it was invited. There's no way we could have known. But even in these times, one doesn't expect a void woken to appear at a wedding. I'll tell you something though. We'd no problem with those Decirle que te filthy sorprende que la tienda no beasties cerrara till por la all these boda. Preguntarle guards cómo showed con up. su mercancía. Preguntarle que sabe por qué no cerrasteis. You and me both. Worked for Ross for a decade. I'd half expected an invitation of my own. But even with half of Arx lying dead in his garden, he still wants the shop open. Then again, if I'd been at the wedding... the fact that the boss loves counting his pennies is probably the only reason I'm breathing. That said, it doesn't feel right to be all that next door. Job's the job, though. Can I do... Don't know much. Everyone was out in the garden for the wedding. I was watching the shop and then... Guards were everywhere, but those beasties just cut through them like butter. Boss said to keep the doors open, but truth be told, I feel ill just standing here. By Duna, closing can't come fast enough. Before you go, I should tell you, the boss has certain exclusive wares for a few choice customers. You seem like the type to appreciate such things. Thought you'd be interested. Never hurts to take our mind off these terrible times. You'll find we have some interesting specials today. Ha cambiado lo que tenía por esto, ¿eh? Ojo. Ojo. Hostia, lo que vale esto. Nothing sacred anymore. Or safe. Bueno, pero si lo hago con bestias saldrá más barato. Evidentemente. Contienda hidrosofista, nigromante. I'm lucky I was posted indoors. That I'd be drawing breath now if I was in the garden. No merece la pena gastarse tanto dinero en estos anillos. I'm lucky I was posted indoors. That I'd be drawing breath now if I was in the garden. Nah, no me gasto la pasta en esto. Not bad, eh? Take care of yourself. Vale, tío. Que te sale, te voy a robar toda la tienda ahora. No. The Royal Protector sighs at Beast, but barely looks up from the floorboards as she addresses him. If you're here for the wedding, there was... It's over now. So be on your way. Beast gives you an inquisitive Insistir en look. que tome él la iniciativa. Decirle a Bestia que se quede al margen. Bueno, insistir en que tome la Cut iniciativa. short, was it? Well, then you won't mind if I head in. Royal business. Wouldn't concern you. Look, there's been a tragedy. Bride's completely broken about it, poor thing. Go away. So like I said, be on your way. Beast begins rifling through his pack, then produces the wedding invitation acquired in Driftwood and hands it to her. I'd say this here's what you need, eh? She takes the invitation from him and reads it closely, then looks up at Beast for the first time. A spark of recognition lights up her eyes, but is gone in a flash. Figured I knew ya. One of Lohar's, eh? You're late. Vale, nos abre la puerta. Guess that's a good thing. I'll unlock the door for you. Vale, es el patio este, creo. Aquí donde sucedió toda la movida. I was hired to guard a wedding.
Nobody said anything about fighting monsters. Escudero Kendrick. My lord, I beg your pardon. Sirviente. Tía Flan. The woman cries on. Nah, no voy a molestar en robar, gente. Gods, I am so sorry. How could I have known? She looks up at you with glassy eyes, wiping her Esta tears es la que face se va a on casar. one brocade sleeve. A girl's wedding should be the happiest day of her Hacer una life. que ofrecer una dubitativa enhorabuena por su boda. Expresar tus condolencias. Estás enterado de la reciente tragedia. I don't know how this could happen. Who would have seen it coming? She looks down at her feet. Seeing her blood-spattered wedding slippers, her face crumples and tears spring from her eyes. I should be so happy. Everybody should be so happy. But before we could even cut our wedding cake, there were voidwoken everywhere. We barely made it indoors alive. But not everyone was so lucky. I can hardly bear to think of them. Their wives and husbands and children back in the kingdom, left to grieve alone. Levantar las cejas y hacer notar que los vagos solo aparecen donde se usa la fuente. Hacer una mueca y ofrecer una dubitativa enhorabuena por su boda. Bueno, levantar las cejas. What are you insinuating? We're merchants, not mystics. You should have seen those void monsters. Vale, no quería... All that blood, all that death. They didn't deserve... We didn't. She buries her head in her hands, sobbing uncontrollably. Y ofrecer una dubitativa enhorabuena por su boda. I can't accept them. I know you mean well, but how can I celebrate now? Void woken on my wedding day. At least my loving husband is still with me. She turns and waves one timid hand to her husband on the balcony. He offers an apathetic grunt in return. She blinks back tears from her pink-tinged eyes. Please forgive him. He's broken up. It's a lot to take in. Decir que rezarás por su salud a juzgar por las sombras de sus ojos parece bastante enferma. Mirar de reojo al enano enfurruñado. Preguntar si está segura de que lo que ve es dolor. Vamos a decir primero esto. I have been feeling peaky lately. My darling said it was the rosy glow of a woman in love. But now, I think it was a warning. A sign of the massacre to come. Preguntarle por qué no están su nuevo marido y ella abrazándose para consolarse mutuamente. My poor love. He needs a moment to himself. And who wouldn't? Bueno, pero no tiene nada que ver. Hostias. Today should have been so No ha sido culpa de los dos. O sea que deberían estar consolándose ellos dos, ¿no? She takes a shuddering breath Aquí hay algo raro. and idly itches her face. You would expect her cheeks to be ruddy from tears, but they are pale instead, almost translucent, revealing the vessels snaking underneath. Vale. A ver, hay piso de arriba también aquí. The dwarf stares grimly into space. Rings adorn his fingers, some of which glitter with ornate rose-tinted jewels. You notice one has a gem missing. If you'll excuse me, I'd just as soon be left with my Felicitarlo por thoughts. su boda. A ver, pero primero a ver qué tienes por aquí. Potis. Vale. Bueno, felicitarlo por la boda. Yes, it's been a horrendous day. Still, it's a fine match. With her assets and my name, that is to say, we will be a force to be reckoned with. He glances over at his distraught bride as she takes another sip from her goblet. Events like today's do have a way of putting things in perspective. There's much to be gained from this alliance. It survived the Voidwoken after all. Out with the old, in with the new, I suppose. Yet, Old Man Ross left the incident quite unharmed. Observar que no parece muy locamente enamorado. Love? To his beard. Is that what passes for sense among the lower classes? She is quite enamored with me, of course. Este tío es un mierdecilla, Irresistible. But no. In my family, marriage is a more practical matter.
Preguntarte en qué consistirá su trabajo. No sabías que los nobles trabajaran. Miradlo con asco. ¿Cómo se atreve a utilizar a alguien de esa forma? Mascullar tu indiferencia. Si quiere jugar con la vida de la gente es cosa suya. ¿Qué iniciativa? No, miradlo con asco. And how dare you judge me for my actions? Como lo acabas de decir. What I do here today ensures the survival of my house. It ensures the survival of my work, and I would not give a dog's bark for your opinions. Now leave me be. I would choose the Voidwoken over this company. Me hemos ofendido. Mirad, aquí esto lo quería enseñar yo. Vente. ¿Veis esa de ahí abajo? ¿Sabéis quién es? Por lo que tiene en la cabeza. Sahila. Vale, lo que no recuerdo es cómo pasar ahí. Por el puente, ¿no? Sí, a lo mejor puedo teletransportarme desde aquí, no lo sé. A ver. Pues no, tendremos que ir por allí. Habrá que ir a buscarla, voy a marcarla aquí en el mapa. Vale. A ver. Está justo aquí, ¿vale? Voy a marcarla aquí para que no se me olvide. Y habrá que ir a buscarla, gente. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Llevamos ya más de 1 hora. Y mañana seguimos con lo de la boda. Y iremos a la mansión que en otro momento. Aquí más peña. Ahora que vamos a interactuar y tal. Un cofre que tiene algo ahí. No sé qué es. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esto? ¿Lulabel? What the fuck? Qué gracioso. Bueno, voy a guardar aquí. Y mañana más, tío. Mañana hablamos con la reina cerdita esta que hay aquí. O si tiene nombre de chica, ¿no? Bueno, me despido ya, gente. Like y favorito si os ha gustado. Podéis suscribiros, compartir lo que queráis. Besazo. Hasta mañana. Saludos. Chao.